Muy buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo se encuentran? Bien, ¿verdad? Gracias a Dios. Gracias a Dios. Bueno, yo tengo la costumbre de cuando termina un año, el último mensaje del año y los primeros dos mensajes del nuevo año, tratar de animarlos a ustedes a que deseen ser mejores cristianos en el año nuevo. Y es algo que debemos como cristianos desear y tenerlo como meta, porque para nosotros como cristianos la Biblia nos enseña que es la voluntad de Dios que nosotros todos los días nos parezcamos un poquito más a Cristo, un poquito más a Cristo, un poquito más a Cristo. Pero entonces tenemos que ser conscientes de eso, porque no es algo que va a venir automáticamente en nuestra vida nomás porque venimos los domingos a la iglesia. Se va a requerir de trabajo espiritual en nuestra vida, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, y se necesita. Entonces, en el último mensaje del 2024, usamos a los hombres sabios del oriente que fueron buscando al rey de los judíos que había nacido, a Jesucristo. Usamos a ellos como ejemplo para nosotros de su sabiduría, para evaluarnos en cuanto a cómo nosotros estuvimos en el año que terminó, 2024. Y vimos, ¿verdad?, algunos de los puntos, como vemos que estos hombres sabios salieron buscando a Dios, que es algo, ¿verdad?, que nos sirvió para evaluarnos en ese año 2024. ¿Verdaderamente yo busqué de Dios? ¿Busqué verdaderamente de Dios? ¿Tuve hambre y sed por las cosas de Dios, por la palabra de Dios? ¿Verdaderamente por obedecer a Dios, por hacer su voluntad? Eso es buscar a Dios, verdaderamente. Y luego vimos también que hicieron un viaje unidos, porque pues no iban, como les expliqué, no iban nada más 3 reyes magos. No, iba un grupo grande, ¿verdad? Porque pues necesitaban siervos quienes les ayudaran. Acuérdense que era un viaje de más de 1000 millas, más de 1000 millas, y que iba a tomar fácil unos 3 meses de viaje. Entonces, pues llevaban ellos a personas siervos, llevaban también guardias de la corte, porque ellos eran parte de la corte del rey en Babilonia. Y pues eso, ¿verdad?, nos enseña a que nosotros tenemos que ver que el viaje a través de la vida lo debemos hacer unidos, y que no es sano ni es bueno el apartarnos, el no socializar, el no conectarnos unos con otros. Que cuando veamos una persona nueva en la congregación, luego buscar conectarse y no tratar de evadirlo. Ay, quién sabe quién será, no sé. Eso es una señal, hermanos, cuando hacemos eso, de que algo anda mal en nuestra vida espiritual. Que algo anda mal en nuestra vida espiritual cuando no queremos conectarnos. Porque en eso consiste la Biblia, la vida cristiana. Entonces vemos, ¿verdad?, que solamente unidos pudieron ellos sobrevivir ese largo y cansado y peligroso viaje. Solamente unidos, trabajando, haciendo cada quien su parte, así también nosotros. La vida es un largo viaje, arduo, con muchas dificultades, y solamente unidos vamos a poder apoyarnos, ayudarnos unos a otros, porque el viaje es difícil. Y vemos, ¿verdad?, que ellos fueron guiados por la fe. ¿Sí? Ellos fueron guiados por la fe. Porque, nomás pónganse a pensar, hermanos, viendo las Escrituras, ellos vieron la profecía de que habría de nacer el rey de Israel y que una estrella habría de anunciar su nacimiento. Y entonces, como astrólogos, astrónomos que ellos eran, vieron una estrella que era completamente diferente a todo lo normal. Dijeron,
ahí está el cumplimiento. Ahí está el cumplimiento de la profecía. Vamos y busquemos al nuevo rey de los judíos que ha nacido para que le adoremos. ¿Se imaginan qué fe se requería en ese tiempo para decir, vámonos, un viaje de más de 1000 millas en camello, de 3 meses por el desierto? ¿Verdad que se requería mucha fe para hacer ese viaje? Muchas veces hoy en día no queremos venir a la iglesia nomás porque me duele algo. ¿Pero qué? No sé, pero algo me duele. Y ya no venimos, ¿verdad? Número 4. Vemos que ellos se reajustaron al Dios que encontraron. Ellos estaban conscientes que a quien iban a ir a ver era al nuevo rey de los judíos que ha nacido. Pero ¿se pueden ustedes imaginar qué era lo que ellos esperaban? Porque ellos venían del palacio del rey. Entonces, si iban a visitar a un rey, pues esperaban encontrar un palacio. Y nada, que la estrella los llevó ahí a una casa rentada con una familia pobre económicamente, y ahí estaba el niño. Muy fácilmente, ¿verdad? Como vimos, podrían haber ellos darse la vuelta a decir, este no puede ser el rey de los judíos, vámonos, ¿dónde está todo lo que ellos esperan? No, pero se reajustaron porque ellos vivían por fe, estaban guiados no por vista, sino por fe, y reajustaron sus expectativas y le adoraron, y le adoraron. Entonces así también nosotros tenemos que, la vida nos va a traer diferentes situaciones y nosotros siempre tenemos expectativas diferentes a lo que pueda venir. ¿Y qué es lo que debemos de hacer? Reajustarnos a lo que el Señor permita que venga a nuestra vida. Tenemos que reajustarnos y no quedarnos ahí donde yo esperaba que las cosas fueran así. Bueno, ni modo. Y número 5, vimos también que cuando fueron advertidos del peligro, cambiaron de camino para evitar Herodes. Así también la aplicación para nosotros es cuando nosotros sabemos que no vamos por el camino correcto, ¿estamos dispuestos a cambiar de camino? Una palabra bíblica para un cambio de camino es arrepentimiento. ¿Estamos nosotros dispuestos a arrepentirnos, reconocer que estamos mal? ¿Estamos dispuestos a reconocer y a cambiar de rumbo? Bueno, pues se está escuchando. Se fue, ¿verdad? Bueno, ahora sí. Ya volvió Sergio. Ok, entonces estos 5 puntos vimos en el último mensaje del 2024 que nos ayudaron a evaluarnos en cuanto a mi vida. En todo ese año, verdaderamente yo hice esto, busqué a Dios, me conecté con el pueblo de Dios, con las personas a mi alrededor, fui guiado por la palabra de Dios, por la fe, hice reajustes en mi vida conforme las circunstancias venían, ¿verdad? Me arrepentí en las áreas donde yo tenía que arrepentirme, que yo sabía que estaba mal, o me mantuve terco en mi carnalidad. Bueno, ese fue el último. Y luego el primer mensaje del año, que fue la semana pasada, el mensaje, ¿verdad? La introducción del mensaje fue, hicimos un pacto. Si usted no estuvo aquí, Ujieres, ¿sí están listos con la hojita del pacto, por favor? Si usted no estuvo aquí y quiere ese pacto que hicimos, levante su mano y los ujieres pueden pasarle una hojita. Ahí en esa hojita está en inglés y en español el pacto. Levante su mano en alto. Así manténganla en alto para que los puedan localizar y darle una. Si usted no estuvo aquí el domingo pasado. No tenga miedo de decir, no estuve aquí, pastor. Que al cabo yo sé quién no estuvo aquí. Mejor levante la mano y llévese el pacto.
Ok. Ahí en ese pacto hay una sección en donde se ve que Dios está hablando y dice el hombre, tú dijiste, ve, yo iré. Entonces, de ahí, ¿verdad? Basé el mensaje en que debíamos en este año estar muy en serio en hacer lo que la gran comisión que el Señor nos ha dejado. Porque la gran comisión que el Señor nos ha dejado es no más para nosotros los creyentes mientras tengamos vida aquí en esta tierra. ¿Verdad que allá en el cielo no va a haber evangelismo? ¿No? ¿A quién va a evangelizar allá? A nadie. Entonces, ¿para cuándo es el evangelismo? ¿Para cuándo es testificar de su fe con la gente a su alrededor? ¿Para cuándo es decirle a una persona que solamente Cristo puede salvar? Entonces, vimos eso, ¿verdad? Vimos, ¿verdad? De la manera que se lo puse, el evangelio quiere decir gospel. Y las primeras dos letras de la palabra gospel es go, ir. Y eso es lo que el Señor nos dice. Tú dijiste, ve, yo iré. Ahora, para poder nosotros hacer esto que vimos en estos dos últimos mensajes, el del último del año, el del primero del año, hay dos pasos críticos. ¿Okay? Hay dos pasos críticos que vamos a ver principalmente del versículo de 2 de Pedro 3:18, el que fue el pasaje que leímos, y que es bien importante estas palabras del apóstol Pedro. Son bien importantes porque si se fijan el contexto de este versículo que vamos a analizar, el contexto es, dice, que tengamos en cuenta que en cualquier momento todo esto se va a acabar. En cualquier momento todo esto se va a acabar. Y se va a hacer algo horrible. Y que por lo tanto, mientras eso no venga, que nosotros cumplamos con la voluntad de Dios. Vivamos para la gloria de Dios. Fíjense, este pasaje fue uno ya de las últimas palabras, últimos escritos del apóstol Pedro antes de que fuera ejecutado. Y lo ejecutaron a causa del evangelio, no por ninguna otra razón criminal, sino por dar testimonio de ser testigo de un Cristo resucitado. ¿Se imaginan ustedes? ¿Usted estaría dispuesto a que lo ejecutaran porque anda dando testimonio de su fe? Se fijan que a nosotros no nos va a pasar eso. ¿Por qué tenemos que tener miedo de decirles a las personas quién es Cristo, lo que hizo Cristo y lo que puede hacer Cristo en la vida de ellos? Cuando Pedro supo que lo iban a ejecutar, y dijo, te vamos a ejecutar igual que a tu maestro, igual que a Jesucristo, que era crucificado, dijo, no, yo no soy digno de morir igualmente como mi maestro. Dijeron, bueno, y lo crucificaron al revés, pero lo crucificaron. ¿Se fijan? Entonces, aquí, en el 2 de Pedro 3:18, estas son las últimas palabras de Pedro. Dice, más bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y para siempre. Amén. Está diciéndonos, ahora, mientras aquí podamos, vamos a glorificarle creciendo espiritualmente. Es la única manera que nosotros lo vamos a poder glorificar. Creciendo, y dice creciendo en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, esta palabra crezcan, es una palabra que en el original, en el griego, es en el presente continuo. ¿Y qué es lo que está diciendo? Dice, pero estén en constante crecimiento. Estén en constante crecimiento. Porque el crecimiento, hermanos, normal es así. ¿Verdad que cuando nace un bebé, qué espera usted?
que esté en constante crecimiento, ¿verdad? Cuando uno deja de ver a un bebé una semana, y de repente, ¡ay, qué es! ¿Cómo se creció? ¿Cómo está grandote ya, verdad? Porque eso es lo normal, lo sano. Lo malsano, lo enfermizo, es que no crezca. Y espiritualmente igual. Cuando un cristiano no crece y no crece y no crece, está enfermo espiritualmente. Está enfermo espiritualmente. Hay un estado grave de salud espiritual en la vida de esa persona que no le permite crecer. Y por eso el apóstol Pedro aquí nos dice, miren, entiendan, en cualquier momento esto se va a acabar. Hay que aprovechar el tiempo. Hay que aprovechar el tiempo y hay que estar constantemente pareciéndonos más a Cristo, creciendo, creciendo, creciendo. ¿Para qué te envuelves tanto en las cosas de este mundo si este mundo va a desintegrarse? ¿Para qué? Entonces, esto del crecimiento, el apóstol Pedro, ya desde el capítulo 2, ya había estado hablando sobre eso. Miren lo que les dice. Dice ahí en 2:2, como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo. ¿Cuál es ese alimento nutritivo? ¿Cuál es esa leche espiritual que dice que la pidamos a gritos? No es leche, es agua. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Ahora piensen usted la pide a gritos, tiene necesidad de la palabra de Dios, así como un bebé tiene necesidad de la leche. Yo recuerdo a mis hijos, cuando estaban desesperados, hasta les temblaba la mano cuando agarraban el biberón, ¿verdad? Desesperados por tomarla. Bueno, pues así es como está diciendo aquí, como bebés recién nacidos, deseen con ganas. Qué triste es cuando un cristiano que nace de nuevo tiene esa sed, esa hambre por las cosas de Dios y luego poco a poco se le van acabando y cuando menos piensan y se da cuenta, pues ya se parece a uno cristiano. ¿Ya? Porque lo más importante que es esto, crecer espiritualmente, no está pasando en la vida de esa persona. Está tan envuelto en las cosas de este mundo que no, yo no tengo tiempo para esto. Entonces vamos a ver uno por uno. Vamos primeramente para entender de una manera más específica el crecimiento, de que crezca en conocimiento. ¿Okay? Crezca en conocimiento. Dice ahí la palabra de Dios, más bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Okay? Bueno, ¿a qué clase de conocimiento se estará refiriendo aquí el apóstol Pedro? ¿Qué clase de conocimiento? Dice que crezcamos en conocimiento. Porque pues, vamos a poner por ejemplo, los fariseos. ¿Tenían conocimiento de las Escrituras? ¿Tenían conocimiento de Dios? ¿De Dios? ¿De Dios? Entonces, ¿a qué se estará refiriendo aquí? Al tener conocimiento, a un conocimiento informativo de tener buena información bíblica, buena información bíblica, pero nada de relación personal con Dios. ¿A qué se estará refiriendo? Se está refiriendo a las dos cosas, porque las dos cosas son la voluntad de Dios, las dos cosas es lo que el Señor quiere de nosotros. Primeramente, que tengamos un conocimiento informativo de la verdad de Dios, de una sana doctrina. Por eso es importante que un cristiano entienda que tiene uno que estar aprendiendo doctrinalmente, históricamente, apologéticamente. Es importante, hermanos. Es triste cuando un cristiano no tiene ese deseo, ni siquiera quiere gastar $20 por un
por un comentario bíblico que le ayude a poder entender la palabra de Dios desde su perspectiva doctrinal, desde su perspectiva histórica, porque es bien importante. El trasfondo histórico de los pasajes bíblicos nos ayudan a una interpretación correcta. Porque el peor error que podemos hacer nosotros es interpretar un pasaje bíblico a la luz de nuestro contexto cultural moderno presente. Tenemos que interpretarlo a la luz del contexto original histórico, cómo es que era la sociedad, las costumbres, las prácticas, la situación política, social. Todos esos detalles tiene uno que entenderlos para llegar a una interpretación correcta del pasaje. Entonces tenemos nosotros ese privilegio y esa responsabilidad como cristianos cuando Pedro, ahora, otra de las razones por las que Pedro nos pide que crezcamos en el conocimiento es porque ya en aquel entonces ya se habían multiplicado los falsos maestros. Ahora díganme ustedes si no se nos han multiplicado los falsos maestros hoy en día. Yo recuerdo, hermanos, cuando me convertí aquí nomás en el Valle, había más iglesias con sana doctrina que iglesias con mala doctrina. Y ahora estamos al revés. Estamos al revés. Y yo se los digo porque pues, yo conozco y estoy en ese ambiente constantemente. No es nomás porque quiere echarle tierra a otras iglesias, ¿no? Que les digo la verdad. Y hoy en día es tan peligroso porque hoy en día cualquiera le dice, mira, ahí te mandé para que oigas a este predicador, este mensaje está bueno, y ya la gente lo oyó y dice, y de veras, sí es cierto, ¿no? Yo nunca había oído nada de esto, puras cosas nuevas aprendí, ¿no? Está bueno. Pues puras herejías, pues claro que van a ser nuevas, ¿verdad? Sí. Entonces, nosotros tenemos que tomar en serio, decir, en este año yo voy a tomar en serio. ¿Por qué creen que promovemos oikos cada domingo? ¿A poco ustedes que a veces no me dan ganas, ¿verdad?, de decir, voy a darle descanso a ese anuncio, ¿verdad? Pero no, esto es bien importante para mí, que las personas verdaderamente puedan seriamente estudiar la Biblia, meditar en ella, meditar las preguntas, entrar en un grupo y compartir lo que cada quien piensa, y se pone suave los estudios bíblicos, así. Aquí ustedes nomás me oyen y ya, pero allá no. Allá es de participación y usted se prepara en su casa, ¿verdad? Estudiando su comentario, el pasaje bíblico y todo eso es de gran ayuda. Va a crecer doctrinal, histórico, apologético. El apologético es una rama de la teología en la que lo prepara a uno para estar preparado para presentar defensa de su fe. Que usted pueda explicarle a alguien cuando alguien le dice, pero, ay, ¿cómo andas? Ay, a ver, ¿por qué dices que Dios existe? A ver, ¿qué evidencias tienes de que Dios existe? Y entonces que tenga una evidencia de que Dios existe. Ay, pues ¿por qué no más la Biblia? Si hay tantos libros sagrados de otras religiones, ¿y por qué no más la Biblia? Que puede uno decir, ¿por qué no más la Biblia? Tenga unos argumentos válidos. Ay, ¿por qué no más Jesucristo? Ustedes son de mente cerrada, nomás Él es el único camino y qué de las otras religiones, ¿verdad? Todos los caminos llevan a Roma y todas las religiones, si uno es sincero, lo llevan a Dios. ¿Por qué no más? Y tener argumentos el por qué no más Cristo. Y así, ¿verdad? Hay muchas cosas que puedan venir y que uno tiene que estar preparado para eso. Pero, ¿qué se necesita? Estudiar se necesita y hacer a un lado las excusas de decir, ay, pero a mí no me gusta leer. ¿Cómo que no me gusta leer? Entonces, ¿qué con la palabra de Dios escrita? No la voy a leer, no voy a escuchar a Dios hablándome a través de su palabra. ¿Qué voy a hacer? Ay, pastor, es que me pongo a leer y estoy leyendo y luego ya no supe ni qué leí arriba. Tengo que devolverme y empezar otra vez y esto y lo otro. ¿Y saben qué es lo que hace uno cuando pasa eso? Todo esto que les estoy diciendo, yo lo dije. Yo lo experimenté.
que lo usa como excusa para no leer, para no estudiar. Pero cuando me convertí, que vine a conocer a Cristo, y el Señor me dio esa hambre y sed por su palabra, entonces cuando tenía el verdadero interés por las cosas de Dios, entonces el Espíritu Santo me ayudó a poderme concentrar y poder leer y ir entendiendo lo que dice, y luego me abría, oye, esto no lo entiendo. ¿Cómo? Le preguntaba yo después al pastor, hermano González, estuve leyendo la Biblia, pero esto y esto y esto no. Oh, mira, te recomiendo un libro. Y ya me llevó él a una librería cristiana y mira, y él me enseñó, pero cuando tú vengas solo, me dijo, no vayas a comprar cualquier libro, dice, porque puedes comprar libros con herejías. Dice, mejor pregúntame, dime, y yo te puedo guiar a que sepas qué buen libro puedes estudiar. Y ya, me fui haciendo de libros, de tal manera que ya mis libros me sacaron de la casa y yo vivo afuera y estoy en la casa llena. Pero tiene uno que estudiar, no va a ser automáticamente, hermanos, que nosotros crezcamos en conocimiento. No es automáticamente. Muchas veces, por ejemplo, ustedes pueden decir, ay, ¿cómo sabe el pastor? Pues simplemente porque tuve que estudiar toda la semana. Es por eso, ¿verdad?, que sé lo que estoy diciéndolos, porque lo tuve que estudiar. No porque automáticamente me vino el mensaje. No, se tuvo que estudiar. ¿Okay? Entonces, fíjense, el profeta Oseas, hablando de parte de Dios, fíjense la tragedia que estaba experimentando el pueblo de Dios. Faltó todavía enseñarles eso. Ya me estaba queriendo adelantar. El conocimiento relacional. Eso es la otra clase de conocimiento, tipo de conocimiento que Pedro tiene en mente que tengamos, el informativo y el relacional. Porque dice, una cosa es saber acerca de Cristo, acerca de la doctrina, acerca de información bíblica, y otra cosa es conocerlo a Él, conocerlo personalmente y conocerlo relacionalmente. Entonces, las dos cosas. Y por lo general, el conocimiento informativo, cuando es sincero, guiado por el Espíritu Santo, nos va a llevar al conocimiento relacional. Porque cuando una persona dice, ay, pues sí, están diciendo que hay que leer la Biblia, bueno, pues yo la voy a leer, y la lee carnalmente, nada más, ya la leí, como nomás para cumplir, ya la leí. No le va a producir un conocimiento relacional eso. Fue algo legalista, fue algo carnal, no es algo espiritual. Entonces, nosotros tenemos que entender que lo que Pedro nos está diciendo, que crezcamos, es en las dos áreas de la vida. Informativo, relacional. Y como les decía, Oseas, hablando de parte de Dios, la tragedia que estaba sucediendo con el pueblo de Dios, dice, pues por falta de conocimiento, mi pueblo ha sido destruido. Porque has rechazado el conocimiento. ¿Se fijan? No es porque no supieran, no porque el conocimiento no estuviera disponible para ellos. Estaba disponible para ellos, pero lo rechazaron. Lo habían escuchado, pero lo rechazaron. Y así nos puede pasar a nosotros. Porque nunca en la historia de la humanidad hemos tenido tan disponible el conocimiento, la sana doctrina de la verdad de Dios. Nunca como ahora. Y sin embargo, ¿qué pasa? Falta de conocimiento, y pasa un año, y pasa otro año de vida, y otro año de vida, y falta de conocimiento. Por eso es que mi reto es para que el nuevo año verdaderamente procuremos con seriedad crecer en el conocimiento del Señor, porque ¿qué es lo que pasa cuando nosotros nos abocamos a entrar a la palabra de Dios? Fíjense, esta es la voluntad del Señor. El apóstol Pablo a los colosenses les dice que la palabra de Cristo
habite en abundancia en ustedes, inundándote de toda sabiduría. ¿Usted desea esto? ¿Le gustaría a usted que esto se hiciera realidad en su vida? Que la palabra de Dios habite en abundancia en usted, de tal manera que usted tiene la mente de Cristo. Eso es lo que significa en la Biblia cuando dice tener la mente de Cristo, que la palabra de Dios habita en abundancia en nosotros, de tal manera que nosotros podemos interpretar la vida a la luz de las Escrituras. A la luz de las Escrituras, interpreto la vida, las circunstancias de la vida, lo que venga a mi vida, lo interpreto a la luz de las Escrituras. ¿Se fija? ¿Qué beneficio tiene el que nosotros nos aboquemos a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios? Nos va a traer gran sabiduría. ¿No se necesita sabiduría para poder navegar en este mundo de confusión y de errores y de mentiras y de engaños? Claro que sí, hermanos. Pero no va a ser algo automático nomás por venir los domingos. Por eso los animo, si usted no está participando en un Oikos, ya antes de que comencemos el nuevo libro de Gálatas, que es un libro que exactamente ese punto es el que va a tomar, de que dejemos de ser religiosos y verdaderamente crezcamos espiritualmente. Fíjense, ¿creen ustedes que la palabra de Dios tiene todo lo que necesitamos? ¿Sí o no? ¿Sí? Porque si verdaderamente lo creemos, vamos a estar en ella. ¿Okay? Pero si nomás lo creo así, de mente, ¿verdad? Intelectualmente, he oído tanto eso que digo, sí, amén. Pero ¿qué de corazón, de convicción? Creo yo que la palabra de Dios tiene todo lo que yo necesito. Fíjense lo que el apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, le dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, si viene de parte de Dios, ¿no creen ustedes que sea perfecta? ¿Sí o no? Sí. Dice, y es útil. Fíjense, aquí nos va a decir para lo que es buena la palabra de Dios. Para enseñarnos lo que es verdad. Y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. ¿Está completa? Está completita, tiene todo ahí lo que nosotros necesitamos. Bueno, ahí vamos a dejar el crecer en el conocimiento. ¿Sí entendieron? ¿Capich? Entonces vamos a pasar al 2, crecer en la gracia. ¿Okay? Porque ahí dice, más bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muchas veces cuando hablamos de la gracia es un término que a veces no se entiende completamente bien, ¿verdad? Se ve como algo esotérico, algo misterioso, ¿verdad? Lo de la gracia de Dios cuando es algo bien práctico. Miren, como en Hebreos 10:29, unas versiones hablan del espíritu de gracia. El espíritu de gracia. Ahora ya versiones ya más explicativas lo ponen el espíritu de quien viene la gracia. O sea que es el Espíritu Santo el que imparte gracia en la vida de una persona. ¿Okay? Es el Espíritu Santo el dador de la gracia de Dios. ¿Okay? Es el Espíritu Santo. Entonces, cuando nos dice la Biblia que crezcamos en la gracia de Dios, quiere decir que nosotros tenemos que estar conscientes que el Espíritu Santo es el que va a poderme proveer de esa gracia de Dios. El Espíritu Santo. Porque sin la gracia de Dios no podemos hacer nada. Nada. Para empezar, ¿verdad? Fíjense lo que dice. La gracia de Dios hace en nosotros lo que no podemos hacer por nosotros mismos.
¿Lo cree usted eso? Sí. Porque, por ejemplo, cuando se trata de la salvación, ¿se puede usted salvar a sí mismo? ¿Sí o no? Si usted es una buena persona, ¿se puede salvar por ser una buena persona? ¿Por tener su religión y ser sincero en su religión? ¿Se puede salvar? ¿Por seguir los 10 mandamientos se puede salvar? No, no, porque ni puede seguir los 10 mandamientos, ni es una buena persona. Dice la Biblia que no hay bueno ni siquiera uno. ¿Okay? Entonces, la gracia es la única que puede salvar a un pecador, a una persona. Por eso dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes. O sea que ni la gracia ni la fe vienen del hombre, vienen de nosotros los humanos. No, dice, no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Que eso es lo que significa la gracia. Entonces, ¿qué quiere decir, verdad? Que cuando el Señor quiere que crezcamos en gracia, quiere que nosotros crezcamos en ese deseo de estar recibiendo ese regalo inmerecido de Dios que nos capacita para hacer lo que nosotros no podemos hacer. Para hacer lo que nosotros no podemos hacer. ¿Ok? Y muchas veces, hoy en día, el cristiano entra por la gracia de Dios al cristianismo, pero luego empieza a vivir legalísticamente. Que eso fue lo que pasó también, que por eso es la importancia del libro de Gálatas. ¿Qué les dijo el apóstol Pablo a los Gálatas ahí en el primer capítulo? ¿Qué pasó con ustedes? Comenzaron en la gracia y ahora van a terminar en la ley. Y eso nos puede pasar a nosotros también. Por eso es bien importante. La Biblia nos enseña que así como nosotros nacimos por la gracia de Dios, fuimos salvos por la gracia de Dios, que debemos vivir bajo la gracia, debemos vivir en la gracia. Por eso dice, crece en la gracia, porque es lo que vas a tú a necesitar para poder continuar con una vida cristiana sana y no enfermiza, pero sana. ¿Okay? Porque, fíjense, como vimos, ¿verdad? La gracia de Dios hace en nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Fíjense el apóstol Pablo, fíjense el testimonio del apóstol Pablo, aquí en este pasaje en 1 Corintios 5:10. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Verdad que era un hombre de Dios ejemplar? ¿Sí? ¿Sí o no? Por la gracia de Dios. Dice, y su gracia para conmigo no ha sido ineficaz. O sea que sí ha tenido resultados en su vida. De hecho, me he esforzado más que cualquiera de los otros apóstoles. Sin embargo, no fui yo, sino la gracia de Dios obrando a través de mí. La gracia de Dios obrando a través de mí. Entonces, ¿se fijan ustedes la practicalidad de la gracia cuando nosotros verdaderamente estamos conscientes de la necesidad de crecer en la gracia y estamos pidiendo al Espíritu Santo al Señor, dame de tu gracia para que yo en este día pueda ser más como tú, pueda vivir como tú, pueda vivir bajo la gracia y no bajo legalismos y la carnalidad y nada de eso que son falsas espiritualidades y no es la verdadera espiritualidad. Porque la gracia de Dios es su provisión sobrenatural para todo lo que carecemos. Para todo lo que carecemos. Cuando yo digo, yo quiero ser como Cristo, pero luego empiezo a ver todo lo que carezco para ser como Cristo. Entonces, ¿qué es lo que me puede ayudar? La gracia de Dios va a suplir para que yo pueda ser más como Él. Por eso también podemos decir que la gracia de Dios es su poder que puede convertir lo malo en bueno. Su poder. Y es por eso que el Espíritu Santo es el que lo otorga. El Espíritu Santo.
Ahora, ¿cree usted que Dios está deseoso y dispuesto de darnos gracia? ¿Sí o no? Si decimos que sí, está en lo correcto. Pero hay una condición. Hay una condición. Fíjense lo que nos dice Santiago, el medio hermano de Jesucristo, escribiendo su carta. Dice, y Dios da gracia generosamente. Como dicen las Escrituras, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Da gracia a los humildes. Por eso es lo que les digo, lo peligroso del legalismo, de que el legalismo es orgullo. ¿Okay? Es orgullo. Entonces impide que uno pueda recibir la gracia de Dios. Impide que uno pueda recibir la gracia de Dios. Porque tiene que haber humildad en nosotros. Y la humildad se muestra cuando yo oigo la palabra de Dios y Dios me dice que en esto estoy mal y yo digo, sí, estoy mal y me arrepiento. Pero el orgullo es cuando Dios me dice, mira, en esto estás mal y uno dice, bueno, pero es que esto y esto y uno lo excusa con argumentos. Lo excusa. Entonces, ese es orgullo. Ese es orgullo. Y entonces no puede uno recibir esa gracia generosamente como Dios nos la quiere otorgar, nos la quiere dar para que podamos vivir la vida. Hijo, casi se me acaba el tiempo. Y voy a la mitad. No sé qué. No se asusten. Ya, vamos a ver ahora, vamos a dar un paso más adelante, ¿verdad? En este tema y vamos a ver aspectos prácticos. Bueno, ya vimos, ¿verdad? La practicalidad que presenta la Biblia y en la vida del apóstol Pablo, cómo el apóstol Pablo da el ejemplo de sí mismo, cómo la gracia de Dios pudo apoderarlo a él para que hiciera la voluntad de Dios. Vamos a ver formas prácticas de abrazar la gracia en la vida diaria. ¿Okay? En la vida diaria. Primeramente vamos a ver vivir conscientemente. ¿Okay? Abrazar la gracia es cultivar un sentido de gratitud por las bendiciones que recibimos en la vida. O sea que el que nosotros vivamos por gracia, lo cultivamos ese estilo de vida por gracia, cuando nosotros practicamos el estar consciente que todo lo que tengo, todo lo que soy, es un regalo de Dios. Porque hoy en día mucha gente hasta está enojada con Dios porque cree que se merecía más, se merecía otra cosa. Están decepcionados con Dios porque, ¿por qué esto? ¿Por qué permitiste esto en mi vida? ¿Por qué? Entonces, es vivir conscientemente que todo lo que yo tengo es un regalo, una bendición de la gracia de Dios, que yo no soy merecedor de nada. ¿Saben de qué es lo único que somos merecedores, de acuerdo a lo que dice la Biblia? Del infierno. Por ser pecadores, por ofender a Dios como le ofendemos. Eso es lo único de lo que somos merecedores, de acuerdo a la Biblia. Pero Dios en su gracia nos dio lo que no merecíamos. En su gracia nos dio lo que no merecíamos. Entonces, vivir de esa manera. Miren, la segunda parte dice, ser constantemente consciente de que todo es un regalo de Dios. Esto cultiva una conexión más profunda con Él y con los demás. Con Él y con los demás. Entonces, ahí vemos que cuando nosotros practicamos el estar conscientes de la gracia de Dios que me está agraciando y me ha agraciado al ver, ¿verdad? Mi familia, mis hijos, mi casa, tengo un carro, tengo un trabajo, tengo una iglesia. Yo lo creo, hermanos, que esta es la mejor nación que hay, el mejor país que hay en el mundo. No es perfecto, pero considero que es el mejor. Ahora, hay personas
que están aquí en el mejor, y están quejes y quejes y quejes y quéjese de todo. Y quéjese y quéjese y quéjese de todo. No estoy diciendo que no hay lugar para una queja por cosas gravemente malas, ¿verdad? Que haya, claro, pero estarse quejando por todo en vez de estar viendo, porque, hermanos, cuando nosotros practicamos esto va a ser la medicina para la amargura. Para la amargura. Hay personas que están amargadas, tan amargadas, porque no pueden ver la gracia de Dios, no pueden ver cómo Dios los ha agraciado, todas las bendiciones inmerecidas que han recibido de Dios, no las ven. Y están amargados, están tan amargados, ¿verdad? Yo he platicado con personas así, que a veces tengo mi vasito de agua y le digo, por favor, dele vuelta ahí con el dedo para hacer una limonada. Tan amargados que están. Por favor. Ok, bueno, entonces, ¿quiere usted practicar esto? Vivir conscientemente es la manera en la que va a crecer en la gracia de Dios. Crecer en la gracia de Dios y apagar el teléfono también. Okay. Número 2, vamos a ver otro punto, ¿verdad? De formas prácticas de abrazar la gracia en la vida cristiana. Actos de bondad. Dice, es una forma poderosa de encarnar la gracia en la vida diaria. Ya sea ofreciendo una mano amiga a alguien necesitado, expresando gratitud o simplemente ofreciendo un oído atento. Estos gestos reflejan el espíritu de gracia y compasión. ¿Sí? Espíritu de gracia y compasión. Entonces, hoy en día las personas quieren ser independientes, no quieren ayudar a nadie, darle una mano a alguien, no quieren ser agradecidos, no quieren escuchar a una persona que les dice, ay, ¿sabes qué? Tengo un problema, ¿me podrías dar un consejo? Espérate, no, te voy a dar el teléfono de mi pastor, él que te aconseje. Y no queremos, cuando es una bendición, ¿verdad? Dejar que Dios lo use al escuchar a su familiar, a su amigo con su problema, y que usted en ese momento pueda experimentar que el Espíritu Santo le empieza a recordar las cosas que ha aprendido de la palabra de Dios, y usted empieza a compartirle a esa persona de tal manera que la persona se quede en paz con sus palabras, con su consejo, con su opinión, como la quiera ver, y usted siente la bendición de haber sido usado por Dios. Pero de la otra manera, usted no practicó la gracia de Dios. No la practicó y no experimentó, ¿verdad? La bendición de practicar la gracia de Dios. Y por último, el perdón. Dejar atrás el resentimiento y perdonar a quienes nos han hecho daño puede ser un acto transformador que libera el espíritu y fomenta la sanación. Hermanos, este es el punto principal de la gracia de Dios. Este es el punto principal. Si nosotros queremos crecer en la gracia de Dios, este va a ser el reto número 1 en nuestra vida. Perdonar. Porque ese era el reto para Dios. Perdonar a los que no se merecían el perdón. No nos merecíamos el perdón y nos perdonó. ¿Okay? Entonces, cuando yo perdono a la persona, es cuando más me parezco a Cristo. Es cuando más estoy manifestando la gracia de Dios en mi vida, cuando yo perdono a alguien. Es que póngase a pensar a quién necesita perdonar. Porque, hermanos, el perdonar es un acto de compasión. Póngase a pensar el significado de la palabra compasión. Es un acto de misericordia, porque eso es lo que el Señor tuvo para con nosotros cuando nos perdonó. Lo hizo por compasión, por misericordia.
Así lo hizo. No porque no lo mereciéramos. Compasión, misericordia. ¿Sí saben qué significan estas palabras? Compasión, misericordia. No ser tan severos, no ser tan duros. Porque no, el Señor no es así con nosotros. Él no es así con nosotros. Y entonces si yo quiero practicar la gracia y quiero parecerme más al Señor, entonces yo tengo que hacerlo igual que como Él lo hizo conmigo. Si Él estuvo dispuesto a perdonarme a mí, que yo, un pecador, ofendí a un Dios perfecto y santo, con más razón, ¿por qué yo no puedo perdonar de pecador a pecador? Fíjense, la siguiente dice, al liberarse de la carga de la ira y el resentimiento que hay por haber sido herido, por haber sido dañado, por haber sido ofendido, las personas se abren al poder liberador de la gracia y se vuelven más como Él, más como el Señor. Entonces, ¿creen ustedes que sea una buena resolución para este año crecer en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo? Ahora, vamos a terminar con un pequeñito examen ya para terminar. ¿Okay? Mi resolución para el año 2025. ¿Okay? Quiero que ustedes resuman con 2 palabras cuál es nuestra resolución basado en lo que acabamos de escuchar. Con 2 palabras, díganme cuál sería esa resolución. Levante la mano y dígame, aquí las tengo palabras. Obediencia es una palabra. Crecer en el conocimiento de la gracia de Dios. Esas son 3, ya. Denme en 2 palabras, no, en 2 palabras. 2 palabras. La gracia y la bondad. Bueno, ok, gracia y bondad. ¿Qué más? Quiero un resumen. ¿Cómo? Perdón, esta es una nada más. Estudio y oración. Estudio y oración, dice la hermana. Bueno, ahí les va el resumen. Mi resolución para el 2025 es crecer espiritualmente. Dice, ay. Está más mejor la mía, ¿qué dicen? Pero bueno, si usted quiere ganar, ándale pues. Bueno, eso es el crecer en el conocimiento y en la gracia del Señor Jesucristo, es crecer espiritualmente, hermanos. Porque eso es lo que debemos de evitar, crecer en carnalidad, que eso es bien facilito, natural. Pero crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo requiere sacrificio, autonegación y trabajo. ¿Está dispuesto a hacerlo? Hijo, me quedé sordo, qué bárbaro. Me retumbaron los oídos, ¿verdad? ¿Están dispuestos a hacerlo, hermanos? Ok, vamos a orar. Te damos gracias, Padre Celestial. Tú eres bueno con nosotros, Señor, y tener este tiempo juntos aquí en tu iglesia, Señor, sabemos que es un regalo tuyo de gracia, es una bendición tuya, Padre. Te pedimos, Padre Celestial, para que nosotros estemos dispuestos a tomar en serio tu palabra, lo que hemos escuchado en esta hora, que no nos pase desapercibido, nos olvidemos en una semana, en unos días, sino que estemos dispuestos a continuar repasando, ya que estos mensajes los tenemos ahí en YouTube y podemos continuar repasándolos, podemos compartirlo con otras personas para que puedan ellos también venir al conocimiento de Cristo Jesús. Ayúdanos pues, Señor, para que podamos hacer esto que es tu voluntad para nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que tu Santo Espíritu nos da el poder, nos da de tu gracia para poder hacer lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Y todo lo queremos hacer únicamente para traer honra y gloria a ti. Y es en el nombre de Cristo que te lo pedimos. Amén.